Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que tu copyright listos para sumergirse en un nuevo mundo de entretenimiento. Hoy nos vamos a adentrar en un territorio un poquito muy picante. Vamos a hablar de dramas turcos. Pero no cualquier drama turco. Vamos a explorar aquellos dramas turcos que por una razón superíndice 3n u otra, han sido prohibidos o se han encontrado con una fuerte controversia, dramas que desafían los límites, dramas que exploran el romance, la pasión superíndice 3n y mucho más de lo que normalmente vemos en la televisión superíndice 3n. Prepárense porque hoy vamos a descubrir algunas joyas ocultas que, aunque controvertidas, son absolutamente imperdibles. Vamos a analizar por qué copyright estas series han causado tanto revuelo, qué copyright las hace tan adictivas y por supuesto, du superíndice 3 de podru encontrarlas para disfrutar de esta experiencia televisiva sin igual. Pero antes de que empecemos y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante por venir, desde análisis de películas y series hasta recomendaciones de libros y mucho más que no se lo pierdan. Y ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de los dramas turcos prohibidos. Empecemos con una serie que realmente hizo olas, y no precisamente de la manera positiva, Eyleb, también copyright conocida como Llama Ardiente. Esta serie es un remake de una producción superíndice 3n francesa, específicamente la serie Le Bazar de la Charité copyright, y aborda temas muy delicados como la violencia domu copyright estica y el trauma psicolu superíndice 3 jico. La historia sigue a tres mujeres cuyas vidas se entrelazan después copyright de un devastador incendio en un evento venu copyright fico de alta sociedad. Cada una de ellas lucha contra un pasado oscuro y abusivo, intentando encontrar la fuerza para reconstruir sus vidas y reclamar su autonomía. Ruya, Cemre y Zizek son las protagonistas. Ruya, interpretada por Dilan Zizek Deniz, es una joven privilegiada que estuvo a punto de casarse, pero sufre bajo el control abusivo de su prometido, un hombre poderoso y celoso. Cemre, interpretada por Demet Evgar, es una mujer atrapada en un matrimonio violento con un político influyente que la maltrata física y psicolu superíndice 3 jicamente. Zizek, interpretada por Azar Erguklu, es una joven que trabaja como empleada domu copyright estica y que es víctima de abuso sexual por parte del hijo de sus empleadores. El incendio actúa como un catalizador que expone sus traumas y las obliga a tomar decisiones drásticas para escapar de sus opresores. Lo que hizo que Eyleb fuera tan controvertida fue la representación superíndice 3n grúfica y realista de la violencia domu copyright estica. Algunas escenas eran realmente difíciles de ver, y muchos espectadores y organizaciones de defensa de los derechos de la mujer argumentaron que glorificaba la violencia y revictimizaba a las sobrevivientes. En particular, las escenas que mostraban el maltrato físico de Cemre por parte de su esposo, Celebi, interpretado por Cem Bender, generaron un intenso debate. Las críticas se centraron en la idea de que mostrar este tipo de violencia en detalle podría normalizarla o incluso incitarla. Sin embargo, otros defendieron la serie, argumentando que era importante visibilizar este problema social y generar conciencia sobre las terribles consecuencias de la violencia de copyright nero. Los defensores de la serie argumentaron que la crudeza de las escenas era necesaria para mostrar la verdadera magnitud del problema y para provocar una reacción superíndice 3n en la audiencia. Consideraban que ocultar la violencia no haría que desapareciera, sino que la invisibilizaría aún más ayuda de la controversia. Eyleb destaca por sus actuaciones su superíndice 3 lidas, su guión complejo y su capacidad para generar debate y reflexión superíndice 3n. Las actrices principales ofrecieron interpretaciones poderosas y convincentes de mujeres traumatizadas que luchan por superar sus adversidades. El guión exploraba las complejidades de la violencia domu copyright estica, mostrando no solo el maltrato físico, sino también copyright el abuso psicolu superíndice 3 jico, el control financiero y la manipulación superíndice 3n emocional. La serie también copyright abordaba el tema de la sororidad, mostrando superíndice 3 las mujeres pueden apoyarse mutuamente para superar situaciones difíciles. Si estuvieron buscando un drama que les haga pensar y sentir profundamente, esta serie es una opción superíndice 3n, pero advierto que contiene contenido muy fuerte. Es importante estar preparado para las escenas gráficas y para los temas sensibles que se abordan en la serie.
Pueden encontrarla subtitulada en diversas plataformas de streaming especializadas en contenido turco, como YouTube, buscando canales que la subtitulen, Dailymotion, y en sitios web no oficiales dedicados a dramas turcos. Es posible que algunas plataformas requieran suscripción superíndice 3N. Continuemos con Fi, una serie que desafió superíndice 3 Lascom. Enciones de la televisión superíndice 3N turca al explorar temas de sexualidad y pasión superíndice 3N de una manera mucho es explícita que lo que estamos acostumbrados a ver. Fi es un drama psicolu superíndice 3 jico que sigue la vida de Can Mañay, un famoso psicu superíndice 3 logo y profesor universitario con una personalidad carismática pero profundamente perturbada, interpretado por el talentoso Ozan Güven. Su obsesión superíndice 3N con una joven bailarina, Duru, interpretada por Serine Sarkaya, lo lleva a manipular su vida y la de quienes la rodean, desatando una serie de eventos impredecibles y peligrosos. La serie es basada en una trilogía de libros de Azra Cohen, y se divide en 3 temporadas, Fi, Sei y Pi. Cada temporada explora diferentes facetas de la psique humana y las relaciones interpersonales. Can Mañay es un personaje complejo y oscuro, que utiliza su inteligencia y su carisma para manipular a los Demu y satisfacer sus propios deseos. Duru, por otro lado, es una joven talentosa y ambiciosa que lucha por alcanzar sus sueños en el mundo de la danza. Su relación superíndice 3N con Can Mañay se convierte en una espiral de obsesión superíndice 3N, control y peligro. Lo que hizo que Fi fuera tan controversial fue, sin duda, sus escenas explícitas de sexo y desnudez, algo inusual en la televisión superíndice 3N turca, que generalmente es conservadora. Además, la serie exploraba temas como la infidelidad, la adicción superíndice 3N al sexo y las relaciones de poder de una manera muy franca y sin tapujos. Las escenas de sexo entre Can Mañay y Duru, así como otras escenas que mostraban la sexualidad de otros personajes, generaron un gran debate público. Muchos espectadores consideraron que estas escenas eran innecesarias y gratuitas, mientras que otros argumentaron que eran importantes para mostrar la complejidad de las relaciones humanas. A pesar de la controversia, Fi fue un gran con diéresis copyright sito de audiencia y recibió superíndice 3 elogios por sus actuaciones, su dirección superíndice 3N y su guión inteligente. La serie también copyright N abordaba temas importantes como la salud mental y la importancia de buscar ayuda profesional. El personaje de Can Mañay, a pesar de ser un manipulador y un obsesionado, también copyright N mostraba signos de inestabilidad emocional y necesidad de atención superíndice 3N. La serie planteaba preguntas sobre la naturaleza de la obsesión superíndice 3N, el poder de la manipulación superíndice 3N y la importancia de la salud mental. Si estu N buscando un drama psicolu superíndice 3 jico con toques de thriller y mucho erotismo, Fi es una excelente opción superíndice 3N. Es una serie que te atrapa desde el principio y te mantiene en vilo hasta el final. Sin embargo, es importante tener en cuenta que contiene escenas explícitas y temas sensibles, por lo que no es recomendable para todos los públicos. Pueden encontrarla en plataformas como PuTV, que es la plataforma original donde se emitió superíndice 3 la serie. También copyright N es posible encontrarla en otros sitios web de streaming, aunque la disponibilidad puede variar según la región superíndice 3N. Ahora hablemos de Fatmagul Unsuku NE, que se traduce como CU, ¿L es la culpa de Fatmagul? Esta serie es un drama social muy impactante que aborda el tema de la violación superíndice 3N y sus consecuencias. La historia sigue a Fatmagul, una joven inocente que es brutalmente violada por un grupo de hombres. Después copyright S de la agresión superíndice 3N, Fatmagul es obligada a casarse con uno de sus agresores para proteger su honor y el de su familia. Fatmagul, interpretada por Beren Saat, es una joven sencilla que vive en un pueblo costero y que es comprometida con su amado Mustafa. Su vida da un giro trágico cuando es víctima de una violación superíndice 3N en grupo por parte de Selim, Kerim, Bural y Erdoğan, 4 superíndice 3 benes adinerados y privilegiados. Después copyright S de la agresión superíndice 3N, la familia de Fatmagul y las familias de los agresores, en un intento de encubrir el crimen y proteger su reputación superíndice 3N, obligan a Fatmagul a casarse con Kerim, el único de los agresores que no participó superíndice 3 directamente en la violación superíndice 3N, pero que estuvo presente en el lugar de los hechos. Lo que hizo que Fatmagul Unsuku NE fuera tan controvertida fue la crudeza con la que se representaba la violación superíndice 3N y el trauma psicolu superíndice 3 jico que sufre Fatmagul.
La serie no se limitaba a mostrar la agresión superíndice 3N física, sino que también Copyright N exploraba las consecuencias emocionales y sociales de la violación superíndice 3N, incluyendo el estigma, la vergüenza y la dificultad para reconstruir la vida después Copyright S de un evento tan traumático. La serie mostraba el aislamiento social que sufre Fatmagul, la dificultad para confiar en los DMS y la lucha por recuperar su dignidad. Además, la serie abordaba el tema de la impunidad y la corrupción superíndice 3N, mostrando CEU superíndice 3mo las familias de los agresores utilizaban su poder y su influencia para encubrir el crimen y proteger a sus hijos. La serie también Copyright N mostraba la complicidad de la sociedad, que a menudo culpaba a la víctima en lugar de a los agresores. A pesar de la controversia, Fatmagul QNE fue un grano con diéresis copyright sito de audiencia y género superíndice 3 un debate público muy importante sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. La serie también Copyright N tuvo un impacto positivo en la legislación superíndice 3N turca, ya que se promulgaron nuevas leyes para proteger a las víctimas de violación superíndice 3N. La serie ayudó superíndice 3 a sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la violencia sexual y a promover un cambio cultural. Si estuvieron buscando un drama social que les haga reflexionar sobre la violencia sexual y sus consecuencias, Fatmagul QNE es una opción superíndice 3N muy recomendable. Es una serie que te conmueve profundamente y te hace cuestionar las normas sociales y los prejuicios. Pueden encontrarla subtitulada en diversas plataformas de streaming y también Copyright N en DVD. Es una serie que vale la pena ver, aunque sea difícil de digerir. Siguiendo con dramas que no rehuyen temas escabrosos, tenemos Sasillet o Persona. Esta serie es un thriller psicológico superíndice 3 hico que sigue a Aga Belloglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer, interpretado magistralmente por Aluk Bilginer. A medida que su memoria comienza a fallar, Aga decide aprovechar su condición superíndice 3N para llevar a cabo una serie de asesinatos impunes, dirigidos a personas que, según su juicio, merecen morir por sus crímenes del pasado. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la moralidad y la memoria. Aga Belloglu es un personaje complejo y contradictorio. A medida que su memoria se deteriora, su sentido de la justicia se agudiza. Decide tomar la ley en sus propias manos y castigar a aquellos que han escapado de la justicia. Sin embargo, a medida que comete sus crímenes, también Copyright N se enfrenta a las consecuencias de sus actos y a la dificultad de lidiar con su propia enfermedad. Lo que hizo que Sasillet fuera controvertida fue su trama compleja y oscura, así como su representación superíndice 3N de la violencia. La serie no se limitaba a mostrar los asesinatos, sino que también Copyright N exploraba la psicología de Aga y sus motivaciones. Además, la serie abordaba temas sociales importantes como la corrupción superíndice 3N, la impunidad y la falta de justicia. La serie planteaba preguntas sobre la naturaleza de la justicia, la moralidad y la responsabilidad individual. A pesar de la controversia, Sasillet fue un grano con diéresis copyright sito de crítica y recibió superíndice 3 numerosos premios, incluyendo el premio a la mejor miniserie en los premios Emmy internacionales, un logro sin precedentes para una producción superíndice 3N turca. Aluk Bilginer también Copyright N recibió superíndice 3 el premio al mejor actor por su interpretación superíndice 3N de Aga Belloglu. La serie fue elogiada por su guión inteligente, su dirección superíndice 3N impecable y las actuaciones de su elenco. Si estuvieron buscando un thriller psicológico superíndice 3 hico inteligente y adictivo, Sasillet es una excelente opción superíndice 3N. Es una serie que te hace pensar y te mantiene en vilo hasta el final. Pueden encontrarla en plataformas como GAN, la plataforma original donde se emitió superíndice 3 la serie. También Copyright N es posible encontrarla en otros sitios web de streaming, aunque la disponibilidad puede variar según la región superíndice 3N. Ahora, vamos a hablar de una serie que aunque no fue prohibida directamente, generó superíndice 3 mucha controversia y críticas, Mutesem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie es un drama istu superíndice 3 rico que narra la vida de Süleyman en el Magnífico, uno de los sultanes Mundes poderosos del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. Süleyman en el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk, es un sultán ambicioso y poderoso que expandió superíndice 3 el Imperio Otomano a nuevas fronteras.
Hurrem Sultan, interpretada por Mary Mutherly en las primeras temporadas y Baide Perthyn en las últimas temporadas, es una esclava ucraniana que se convierte en la favorita de Suleiman N y que asciende al poder en el Aru Copyright N. Su relación superíndice 3N es una mezcla de amor, pasión superíndice 3N, intriga y ambición superíndice 3N. Lo que hizo que Mutese MYZYL fuera tan controvertida fue su representación superíndice 3N de la historia otomana. Muchos historiadores y conservadores criticaron la serie por tomarse demasiadas libertades creativas y por retratar a Suleiman N como un personaje obsesionado con el sexo y el poder, en lugar de como un líder sabio y justo. Se argumentaba que la serie trivializaba la historia otomana y que no reflejaba la realidad de la vida en el palacio. También Copyright N se criticó superíndice 3 la serie por mostrar la vida en el Aru Copyright N de una manera considerada demasiado Eru superíndice 3 tica y glamorosa. Se argumentaba que la serie sexualizaba a las mujeres del Aru Copyright N y que no mostraba la opresión superíndice 3N y la falta de libertad que sufruan. A pesar de la controversia, Mutese MYZYL fue un gran con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía y en muchos otros países. La serie generó superíndice 3 un gran interu copyright S por la historia otomana y ayudó superíndice 3 a popularizar la cultura turca en todo el mundo. La serie fue elogiada por su producción superíndice 3N lujosa, su vestuario impresionante y las actuaciones de su elenco. Si estuve buscando un drama istu superíndice 3 rico con mucho romance, intriga y pasión superíndice 3N, Mutese MYZYL es una opción superíndice 3N muy entretenida. Es una serie que te transporta a otro mundo y te permite conocer la historia otomana de una manera diferente. Pueden encontrarla subtitulada en diversas plataformas de streaming y también Copyright N en DVD. No podemos olvidarnos de Deep, que significa profundidad. Esta es una miniserie que explora temas de suicidio y salud mental de una forma muy intensa y a menudo perturbadora. Un psiquiatra, Sair, interpretado magistralmente por Ilker Kaleli, se especializa en convencer a personas al borde del suicidio de que reconsideren su decisión superíndice 3N. Su copyright todo es arriesgado, ya que se sumerge profundamente en la psique de sus pacientes, a menudo poniendo en peligro su propia salud mental. Sair es un personaje atormentado por su propio pasado y por las experiencias traumáticas que ha vivido. Su trabajo como psiquiatra lo obliga a enfrentarse a la desesperación superíndice 3N y al sufrimiento de los DMUDS, lo que a menudo lo lleva al límite de su propia cordura. Se enamora de una misteriosa mujer, Bilge, interpretada por Neslihan Atagul, que también Copyright N tiene sus propios secretos y que estuvo conectada con los casos de suicidio que Sair estuvo investigando. La controversia AQ surge de la representación superíndice 3N gráfica y detallada de la desesperación superíndice 3N y la angustia emocional. Algunos argumentaron que la serie podía ser desencadenante para personas con tendencias suicidas o problemas de salud mental. Las escenas que mostraban a las personas al borde del suicidio, así como las conversaciones sobre la muerte y el significado de la vida, generaron un gran debate público. Sin embargo, otros la elogiaron por arrojar luz sobre un tema tabú y por mostrar la importancia de la empatia y el apoyo psicólogo superíndice 3 Jico. Los defensores de la serie argumentaron que era importante hablar abiertamente sobre el suicidio y que la serie podía ayudar a crear conciencia sobre la necesidad de buscar ayuda profesional. Si deciden ver Deep, les recomiendo hacerlo con precaución superíndice 3N, y si es necesario, buscar apoyo emocional. Es una serie que te remueve por dentro y te hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la salud mental. Pueden encontrarla en plataformas de streaming con subtítulos. Por último, aunque hay muchas series que podríamos mencionar, quiero hablarles de Immortals Yaşamayanlar en turco, una serie que mezcla elementos de fantasía y drama romántico con una trama oscura y a veces violenta. La historia gira en torno a Mia, una joven que se convierte en vampiro para vengar la muerte de su familia. Se ve envuelta en un conflicto entre vampiros y humanos, mientras lucha con su propia sed de sangre y su deseo de encontrar el amor. Mia, interpretada por el Cinsangu, es una joven que busca venganza por la muerte de sus padres, asesinados por el líder de un grupo de vampiros. Se convierte en vampiro para tener la fuerza y la habilidad para enfrentarse a sus enemigos. Se enamora de Dmitri, un vampiro antiguo y poderoso que se convierte en su mentor y protector.
La controversia en torno a Immortals se debe a su representación superíndice 3N de la violencia, el consumo de sangre y las relaciones románticas entre vampiros y humanos, que algunos consideraron inapropiadas o incluso glorificadoras de la violencia. Las escenas de lucha entre vampiros, así como las escenas que mostraban el consumo de sangre, generaron un gran debate público. A pesar de esto, la serie ganó superíndice 3 una base de fans leales gracias a su trama intrigante, sus efectos especiales y las actuaciones de sus protagonistas. La serie fue elogiada por su originalidad y por su capacidad para mezclar diferentes copyright neros. Pueden encontrarla en Netflix. Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por los dramas turcos prohibidos y controvertidos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el lado ese oscuro y apasionante de la televisión superíndice 3N turca. Recuerden que estas series, aunque controvertidas, ofrecen una visión superíndice 3N única de la sociedad turca y abordan temas importantes que merecen ser discutidos. Hemos explorado desde la violencia copyright estica en Eile, pasando por la sexualidad explícita en Fi, el trauma de la violación superíndice 3N en Fatmagul Suku Ne, la oscuridad de la venganza en Sasiyet, la controversia istu superíndice 3 rica en Mutes MYZYL, la intensidad del suicidio en Deep y la fantasía oscura en Immortals. Cada una de estas series, a su manera, ha desafiado los límites y nos ha hecho reflexionar sobre temas importantes. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que el entretenimiento no siempre tiene que ser fácil o CEU superíndice 3 modo. A veces las historias e impactantes son las que nos desafían y nos hacen pensar. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué copyright les parecieron? ¿Conocen algún otro drama turco que debería estar en esta lista? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Compartan sus pensamientos y experiencias con estas series. ¿Les parecieron justas las controversias? ¿Y ese? ¿O creen que las series fueron mal interpretadas? Podríamos hablar de Kukur, el Pozo, una serie que muestra la vida en un barrio peligroso de Estambul controlado por una familia mafiosa. La serie ha sido criticada por su representación superíndice 3N de la violencia y por glorificar la vida criminal. O podríamos hablar de Bezatze concedilla. Bir Ankara Polisiyesi Bezatze concedilla. Una policua de Ankara, una serie policuaca que muestra la corrupción superíndice 3N y la brutalidad policial en Ankara. La serie ha sido elogiada por su realismo, pero también copyright N ha sido criticada por su lenguaje grosero y su representación superíndice 3N de la violencia. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright gemme un like. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright N disfruten de los dramas turcos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.